Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia virtual Gammagrafía Industrial, Operaciones de Equipo y Protección Radiológica. En esta segunda parte nos va a colaborar Mauricio Peñalosa. Mauricio nos ha estado colaborando con este tema que ha causado muchísimo interés entre los participantes. Han quedado muchos temas por tratar, por lo cual hemos desarrollado una segunda parte de este importante tema. Mauricio, bienvenido. Es tuyo el auditorium. Continúa, Mauricio. Ok, gracias, Edwin, muy amable. Muchas gracias para todos los asistentes. Bienvenidos para la segunda parte de esta capacitación. Siempre es un placer poder compartir con ustedes algo de información y poder también aprender de cómo se hace este proceso de radiografía y de gammagrafía en los diferentes países. Aunque básicamente, en esencia, para todos los países el procedimiento es igual, pues hay unos niveles de legislación que puede de pronto cambiar algunas cosas, pero en teoría es la misma esencia. Entonces, si les parece, hacemos un barrido rápido recordando lo que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué es los temas que íbamos a tratar o que estamos tratando en la capacitación? Básicamente hablamos que la radiografía forma parte de uno de los ensayos no destructivos, que es básicamente hacer inspecciones sobre elementos y componentes que pueden estar en funcionamiento. No es necesario suspender la actividad, la función del equipo para hacer el ensayo. Y lo importante es que es no destructivo, no tiene que dañar la pieza, el componente, para conocer su estructura, su funcionamiento, si está bien, si está próximo a fallar, si no debe funcionar, no debe entrar en funcionamiento o se debe suspender su funcionamiento, porque no hay necesidad de destruir el elemento. No le altera en absolutamente nada su estructura, su presentación, su color, nada. Todo queda tal cual como estaba inicialmente. Y eso lo hace pues uno de los ensayos predilectos para hacer las inspecciones. Hablamos también que hay muchos otros tipos de ensayos, como por ejemplo el ultrasonido, que permite también, al igual el ultrasonido que se utiliza en el sector salud, tiene el mismo principio y la misma esencia, pero ustedes saben, en el sector salud, el ultrasonido o la ecografía permite conocer o diagnosticar algunas cosas, la radiografía otros, se complementan y pueden ser muy útiles los dos, pero cada uno tiene su enfoque. Y en los ensayos no destructivos es básicamente igual, la misma esencia. Hablamos de los equipos. Existe la posibilidad de obtener imágenes radiográficas con equipos de rayos X o con fuentes que emitan radiación. Los equipos de rayos X, igual que en el sector salud, es la misma configuración desde el punto de vista de la producción de los rayos X, es igual, solo que las potencias de kilovoltaje, miliamperaje son distintos, son mucho más potentes en cuanto a kilovoltaje y en capacidad, tiempo de exposición. Estos equipos de uso industrial tienen la posibilidad de estar emitiendo de manera continua por mucho más tiempo, minutos enteros, 15 minutos seguidos emitiendo radiación. Son equipos portátiles, hay unos más portátiles que otros, hay unos que tienen la colimación de las dirigido hacia el punto de interés, hay otros que hacen irradiaciones panorámicas. Limitan en su uso básicamente por el peso. Estos equipos son muy pesados, pues con la tecnología se ha avanzado, se ha logrado comprimir y alivianar el peso de estos equipos, pero para equipos que aguanten trabajo, jornadas de trabajo grandes, son equipos robustos, pesados, que además llevan todos los cables y tienen una dependencia energética.
Es decir, hay que conectarlos a la fuente de corriente. Entonces ahí ya empieza a seccionarle las posibilidades y hace que sirva para unas actividades básicamente en talleres, en hangares, en plantas fijas, pero no sirven fácilmente para ser trabajados en campo abierto. Distinto a, por ejemplo, este equipo. Un equipo más o menos de este tamaño, funciona con una batería de taladro, es muy portátil, muy liviano, pero también por lo que es tan pequeño, no le permite atravesar grandes espesores de acero, que es lo que principalmente se radiografía. Entonces vuelve y se limita en algunas cosas. Estos equipos son muy útiles y muy usados en temas de seguridad, por la portabilidad que tienen. Y ya enfocándonos a la esencia de lo que es la capacitación, que es la gammagrafía, son equipos más portátiles, ya no tienen dependencia energética. Ahora, ¿de dónde se obtienen las radiaciones? De una fuente radiactiva. Son fuentes muy pequeñitas, pero con mucha energía, mucha capacidad de atravesar materiales, pero en contra tiene las complicaciones que pueden ser inherentes en protección radiológica. Perdón. Entonces ya requiere todos los procedimientos de seguridad para el almacenamiento, para el transporte, para la instalación, para la operación, para todo. Tiene un procedimiento y un protocolo mucho más estricto, porque ustedes saben que con un equipo de rayos X se le oprime el botón para que emita radiación y es en ese instante que está presente la radiación. Se apaga el equipo y ya no hay radiación. Con los equipos de gammagrafía, la fuente radiactiva emite radiación todo el tiempo, se use o no se use el equipo, ella va a estar emitiendo radiación. Esa radiación está contenida dentro de los equipos. Estos equipos son básicamente contenedores de una fuente y lo que sirve es para almacenar, para transportar y por mecanismos mecánicos sacar de estos contenedores la fuente y dirigirla hacia el lugar que vamos a radiografiar. Estos contenedores, en el caso de de QSA Global, son equipos que en su estructura, su blindaje, está hecho con uranio empobrecido, que es muy útil para el blindaje, así como lo es el tuxeno, el plomo, pero el uranio se requiere menos cantidad de material para blindar una porción importante de la radiación de las fuentes que van a contener. Estos son otros modelos de equipos. Básicamente el interior o el blindaje, todo es igual porque están construidos pues, bajo unas normas ya establecidas y cambia estéticamente el exterior. Mauricio, tengo una pregunta. Mira, en estos contenedores, mejor dicho, en todos los equipos de gammagrafía, las fuentes son estándar. O sea, me refiero a que si un fabricante de tal fuente puede ingresar a un contenedor de otro fabricante o cada equipo tiene su propio sistema de fuente. En esencia, es el mismo conducto el que va al interior de estos equipos, pero cada fabricante de los equipos diseña su fuente y el extremo, el latiguillo, la colilla, como le llaman en algunos países, que es básicamente la correa o la guaya con la que va unida a la punta de esa fuente, es donde cambia de un fabricante a otro. Pero desde las fábricas de fuentes radiactivas, pues uno le solicita, necesito la referencia a la T5 o por decir algo, la N15, o ¿sí? Tienen un número de referencia y los fabricantes de fuentes pues se le pide de acuerdo a esa, que es la específica para ese equipo. No son fuentes genéricas que se le pueda poner a cualquier equipo. Lo interesante que tienen estos equipos, por ejemplo, es que no está ligado a un solo radioisótopo. Es decir, en el interior solo puede haber uno, pero no siempre tiene que ser el mismo.
Se puede hacer con iridio, con selenio, con cobalto, si se quisiera. El contenedor tiene la capacidad de almacenar diferentes radioisótopos, no a la vez, solo uno por vez. Y obviamente pues en diferentes actividades, porque pues cada radioisótopo tiene una energía distinta. Entonces, si puede contener, por ejemplo, 150 curios de iridio, pues no va a ser la misma capacidad con una fuente de cobalto. Tiene que ser una actividad mucho menor porque la energía del cobalto pues es más alta. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente, en el trabajo se define qué radioisótopo se va a usar conociendo la realidad del entorno de su trabajo. Si son espesores grandes, lo que se pretende radiografiar, se puede hacer con cobalto o con contenedores para cobalto, no necesariamente puede ser, hay otros contenedores que tienen las fuentes de cobalto. Pues unas tablas de medidas en donde le dice el iridio es el que le sirve para esto. Pero si por el contrario lo que usualmente van a radiografiar en el trabajo son espesores pequeños, pues ahí le funciona bastante bien las fuentes de selenio. Entonces se puede variar, se puede tener inicialmente una fuente de iridio y cuando vaya a hacer el recambio de la fuente le pone otra de selenio, puede ser, y ahí va alternando las posibilidades de trabajo. Miren, aquí es lo que les decía. Y básicamente se determina qué radioisótopo es el útil para el trabajo, considerando qué es lo que va a radiografiar, el presupuesto destinado para las fuentes, porque las fuentes son costosas, y la vida útil que pueda tener esa fuente. Porque la vida útil de trabajo, ¿no? Porque la vida media, pues del iridio tiene una vida media, el cobalto tiene otra, el selenio tiene otra, y de acuerdo a eso, pues se establece uno, bueno, voy a poner X cantidad de dólares para esta fuente, pero me va a durar este tiempo, entonces, ¿es conveniente esta o es conveniente la otra? ¿Es más fácil estar cambiando seguido de fuente o es mejor quedarse 3, 5 años con la misma fuente? Es muy variable y es de conocer la realidad del trabajo. Entonces, ¿en dónde se utiliza la gammagrafía? En la inspección de integridad de estructuras metálicas, de concreto y en resumen y en general, todo lo que se quiera radiografiar. Porque si se quiere radiografiar madera, se puede, cartón, lo puede, maletas, lo puede hacer, aceros, aluminios, lo que se quiera radiografiar, finalmente se puede obtener la imagen. Obviamente con las mismas consideraciones de lo anterior. Dependiendo de qué voy a radiografiar, pues hay radioisótopos útiles y otros que no son tan eficaces. En sectores específicos, en el sector aéreo, los fuselajes, los trenes de aterrizaje, los rines, son inspeccionados por alguno de los ensayos no destructivos o por radiografía. Las estructuras navales, los barcos, los buques, pues los buques son básicamente carcasas de acero y unidas por soldadura, y una de las mejores formas de saber si esas soldaduras están bien es por medio de la radiografía. En la industria militar también las armas, municiones, algunos vehículos también son inspeccionados por radiografía. En la construcción, pues las estructuras metálicas son cada vez más frecuentes y la radiografía es fundamental. En el sector vehicular, los chasis y algunos componentes son radiografiados para asegurar que la soldadura está bien hecha. En el sector de petróleo o petroquímico en general y de alimentos, que esos tres confluyen en lo mismo, que son básicamente tanques de almacenamiento y tuberías por donde transportar. En dónde transportar los alimentos, lácteos, agua, gas, petróleo, nafta, en fin. ¿Por dónde lo van a transportar? Por tuberías. ¿Y en dónde lo van a almacenar? En tanques. Esas dos estructuras son estructuras metálicas que son unidas por soldadura. Y una de las mejores formas es por medio de la radiografía. Entonces hay bastante actividad en eso.
En esta imagen les ponía en consideración la vez pasada, en una estación de bombeo como esta, pues hay muchísimas uniones, muchísimas válvulas, muchísimos puntos de soldadura, y en un escenario tan pequeño como esto, pues hay muchísimas posibilidades que eso falle. Y la forma de asegurar desde la fabricación y el mantenimiento permanente, pues es por medio de las radiografías para asegurar que eso no va a fallar. Los tanques de almacenamiento, como decíamos, el objetivo principal o donde hay mayor actividad es en la soldadura, porque la soldadura, solo en algunos tanques o en las construcciones de buques, se hace radiografía automática, que son robots que hacen y controlan todas las condiciones para hacerlo casi perfecto, más sin embargo no es garantía de nada. Y las normas de fabricación igual le exigen al fabricante que lo debe inspeccionar. Entonces no simplemente porque lo hizo con un robot puede dar por hecho que está bien y no le va a hacer ensayos no destructivos o no le va a hacer radiografía, no, porque hay unas normas que lo obligan a hacerlo. Y de acuerdo a lo que se vaya encontrando en el camino, puede que salgan más radiografías. Me explico. Si se va a inspeccionar un tanque de almacenamiento, no se le radiografía todas las soldaduras, se toma un muestreo de acuerdo a la dimensión y a la función que va a tener el tanque, al material con el que se fabricó, en fin. Y si excede cierto número de errores, de fallas en la soldadura, pues la norma le va a decir, ya no fuimos al límite, ya no hay ninguna otra opción más que radiografiar ahora sí todo el tanque para asegurarnos que está bien. Entonces eso complica muchas veces para el fabricante la historia. El que empiece a haber fallas en la soldadura suelen no querernos tanto al final del día, porque pues vamos a juzgar si está bien o no, si puede entrar o no en funcionamiento, y en esto son estructuras de muchísimo dinero, proyectos de millones de dólares, y de cierta forma uno pone la barrera o la talanquera para decir entra en funcionamiento o no, o esto no sirvió, para abajo esa estructura porque no va a ser aprobada. Entonces es complejo. Y les hablaba también de cómo puede uno, que se tiene una responsabilidad civil importante sobre lo que se aprueba o lo que no se aprueba desde el principio, porque para cuando van a hacer una construcción, entonces contratan X número de soldadores, pero esos soldadores, para que sean oficialmente contratados, deben presentar una prueba, y la prueba es que entregan 2 láminas de acero y le dicen, vaya, coja su equipo de soldadura y haga lo que tiene que hacer. Luego esas muestras, esas probetas, le entregan a una empresa que hace radiografía, le hacemos la radiografía y se le dice a cada soldador, sí, no, aprobado, rechazado. Entonces, desde la parte de la contratación de los operarios de soldadura, empezamos a hacer el filtro. No es de esperarse que alguien que haya pasado bien la prueba, luego en el trabajo, en el día a día, pues lo esté haciendo mal. No se debería esperar eso, pero pues son las variables. Pero a lo que voy es que básicamente la rectitud suficiente para descorazonarse, para decirle a quien lo hizo mal y pues lamentablemente seguramente no lo van a contratar, pero la responsabilidad civil sobre lo que pueda llegar a fallar, un tanque de almacenamiento, una tubería que llegue a estallar, un incendio que se llegue a generar, pues es importante quitarle el corazón al asunto y ser pegado a la norma. La radiografía industrial sirve también para evaluación de corrosión, es decir, aquí no buscamos solo fracturas de materiales, sino que hay desgastes en los materiales que se pueden evaluar por medio de la radiografía. Dentro de la tubería hablábamos la vez pasada, los fluidos que pasan a través de los tubos pues van erosionando
las paredes de la tubería y van adelgazando el tubular en función a cuánto se ha deteriorado ese material. Entonces, desde el punto de vista de proyección, de reemplazo de piezas, juega un papel muy importante la inspección por medio de radiografía. Creo que hasta aquí habíamos quedado. Yo no sé si alguien me recuerda, si alguien sabe. Creo que hasta aquí habíamos quedado la vez pasada, que llegamos a hablar pues puntualmente de la protección radiológica. Aquí jugamos de primera mano con lo obligatorio, que es el tiempo, la distancia y el blindaje. Cuando uno utiliza un equipo de rayos X, pues tiene algunas variables que le puede electrónicamente manejar al equipo de rayos X, si hablando del sector salud, si es un paciente de X contextura, entonces le pone un kilovoltaje, le pone un miliamperaje, le define un tiempo y ahí le va. Pero si quiere, por ejemplo, obtener mejor calidad para una visualización de pulmones, entonces le cambia algunos parámetros y ahí va mejorando el asunto. Con la gran ventaja de los rayos X del sector salud es que es un disparo muy rápido y finalmente no hay presencia más allá de radiación. Con la gammagrafía, con un equipo como estos, el equipo, lo que les decía hace un momento, contiene una fuente y está emitiendo radiación todo el tiempo, se use o no se use, y va decayendo todos los días, cada minuto, cada segundo va decayendo, hasta que ya, pues por la vida media se va haciendo poco efectivo para los trabajos que se requieran. Y pues al haber presencia de radiación todo el tiempo, obliga a uno a el tiempo, estar el menor tiempo posible en contacto con el equipo. Cuando uno va a salir a hacer un trabajo en campo, prepara todos los materiales, prepara el vehículo, los accesorios, la película radiográfica, los químicos, todo lo que necesita, y lo último que va a hacer antes de arrancar es ir a tomar el equipo, guardarlo en la caja blindada de la camioneta, tomar unas mediciones y arrancar. Mauricio, tenemos una pregunta de Henry Patti. Nos dice, ¿cada cuánto tiempo debemos calibrar los equipos? ¿Y dónde se los calibra los detectores? Ok, la calibración de los detectores Geiger-Müller se recomienda, los fabricantes dan unas recomendaciones, pero se establece que debe ser cada año las calibraciones. Y pues existen laboratorios de los gobiernos, laboratorios privados que hacen ese tipo de calibraciones de los detectores de radiación, ¿no? De estos equipos, de la cámara que contiene la fuente, eso pues no es una caja, es un contenedor nada más. Eso no hay nada que calibrarle. La fuente se usa, se desgasta, a punto que ya la empresa diga no me interesa más esta fuente, la cambia, pero al equipo lo que se le hace son mantenimientos, ¿sí? Ese no hay que calibrar. ¿Sí? Sí, una pregunta en este mismo contexto. Nosotros aquí en la área médica usamos una técnica, fuentes de iridio en este caso. Sí. En estos equipos nosotros hacemos controles de calidad, como por ejemplo alarmas auditivas, posición de fuente, botones de parada de emergencias. ¿Qué tipo de controles de calidad ustedes hacen en el equipo donde está contenida la fuente y para poder observar la trayectoria de la fuente? ¿Hay algún tipo de control de calidad y con qué frecuencia se lo hace? Gracias. Claro, mira, los mantenimientos al equipo el fabricante recomienda hacerlo cada 3 meses, pero va también en función a la cantidad de trabajo que tenga, porque si el equipo está quieto ahí durante 4 meses, pues no hay
no ha sufrido ningún desgaste ni ha tenido contacto con agua, con humedad, con tierra, porque ahí pueden ver en la imagen los escenarios de trabajo pues siempre son en campo, siempre hay barro, siempre hay agua, siempre es un trabajo fuerte. Pero entonces los mantenimientos rutinarios se recomienda cada 3 meses. Hay que hacerle un mantenimiento mayor, que es ya desarmar todo el equipo, y eso se hace una vez al año. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que se hace en braquiterapia, esto pues no va a ir a irradiar a personas, va contra una tubería, y el peor de lo que puede suceder es que se dañe la radiografía como tal, pero no hay una afectación a un paciente. Y este es, insisto, nada más que un contenedor en donde está la fuente, se saca de ese contenedor mecánicamente y vuelve y se guarda. Pero no hay un control de calidad que te permita verificar el paso, o que sí efectivamente llegue al extremo que es. Lo único que se hace adicional, y es cuando se le hace el cambio de la fuente, o bueno, como lo determinen cada empresa, es hacerle un frotis. Un frotis a la fuente para asegurar que no hay fuga, y otro al contenedor para asegurar que no hay fuga o pérdida del blindaje de uranio que tiene. Pero no hay un control de calidad como tal, a verificarle parámetros de velocidad de desplazamiento o eso, no. Bien, gracias. Sí, sí está muy claro. Gracias. Okay. Tenemos otra pregunta. Sadie nos indica, ¿cuál es la fuente recomendada o la más usada? La más usada es el iridio 192. Es la más usada. A mi modo de ver, y es solo mi apreciación, es muchas veces sobredimensionado la capacidad del iridio, porque tiene una energía mediana, pero con unas actividades muy altas. Aquí hablamos de una fuente, normalmente se compra con 100 curios. 100 curios es una cantidad importante. Entonces, manejar eso, y si por ejemplo, no sé si alguien de una vez me saca de la duda, por ejemplo, en braquiterapia, ¿cuánto puede tener una fuentecita de iridio también? Sí, 12 curios. ¿Cuánto? 12 milicurios, perdón. ¿Milicurios? Ok. 12. Ajá. Ya no llega ni siquiera a un curio, y nosotros acá utilizamos 100 curios. Es una cantidad muy grande, a mi modo de ver, para lo que usualmente se radiografía. Lo malo también que tiene la de iridio es que la vida media es de 74 días. Entonces, uno compra una fuente de 100 curios y en 74 días ya solo tiene 50. Y así va a ir la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Normalmente, 8 meses a un año es como el tiempo útil de esa fuente, y toca nuevamente cambiar por una fuente nueva. A mi modo de ver, insisto, porque luego si no dicen que yo dañé el mercado de las fuentes de iridio, las fuentes de selenio dan mayor calidad de imagen porque es una energía un poquito más baja, y la vida media es más del doble que la del iridio. Entonces, con una sola fuente uno puede durar trabajando casi 2 años. Económicamente eso se ha compensado, la calidad radiográfica es mejor, la actividad y por la calidad de la energía del selenio, pues la parte de protección radiológica también se aliviana un poquito y hace que el trabajo sea más fácil. Pero a nivel mundial, el iridio es el que manda la parada. ¿Sí? No sé si queda bien esa respuesta. Sí, gracias, nos indica. Ok, listo, vale. Entonces, retomando el tema de la protección. El tiempo, estar el menor tiempo posible en contacto con la fuente.
igual, cuando se llega al escenario de trabajo, se alista todo, se prepara todo el espacio para trabajar y lo último que se hace es ir a disponer el equipo, sacarlo de la camioneta, prepararlo y conectarlo para hacer la exposición. La distancia, tomar la mayor distancia posible respecto al equipo. Y la mayor es bastante, ¿sí? Esto trae unos accesorios que es una manivela, se le llama un telemando, que es para mecánicamente empujar la fuente hacia afuera del contenedor. Y es nada más que esto, darle manivela. Y cuando ya se obtuvo la imagen, se retrae y vuelve la fuente al centro del contenedor, ¿sí? Pero este telemando tiene una longitud según lo que se compre, porque hay de 5 metros, de 10, de 7 metros, de 15 metros. Esa es la distancia de seguridad que le da. Pero en algunos casos no es suficiente, entonces se debe hacer la exposición, soltar eso ahí y alejarse más para poder reducir la posibilidad de irradiación. El blindaje es otra condición obligatoria, pero no siempre se puede dar la condición de blindaje, porque cuando se está en campo abierto, en una línea de una tubería que está en medio del llano, pues ahí no hay nada detrás de qué hacerse. O si se está en una planta de fabricación, toca ver qué blindajes, qué paredes, qué columnas, qué le puede interponer uno entre la fuente y la persona, para tratar de que la cantidad de radiación al final del día sea la menor posible. Y dependiendo de la actividad que tenga la fuente, vuelve y juega. Entonces se hacen los cálculos al inicio del día y conociendo las condiciones del trabajo, se puede concluir, hoy podemos hacer, no sé, 10 radiografías, 15 radiografías y ya no más porque vamos a llegar al límite, ¿sí? Por eso soy partidario de otras fuentes con menores actividades que permitan hacer más radiografías con condiciones seguras. Y la condición obligada en este tema es el monitoreo. El monitoreo, la medición de la radiación tiene que ser obligatoriamente permanente desde cuando se dice vamos a trabajar. Desde cuando se dice vamos a trabajar ya toca tener el equipo, encenderlo, tener su dosímetro de lectura directa, tener el otro dosímetro de lectura pasiva, tener las alarmas, tener el Geiger, todo encendido para antes de ir a hacer algún trabajo, tan siquiera de irlo a sacar del búnker. Porque como son fácilmente 100 curios, pues cualquier error que se cometa en esto puede salir bastante mal. Entonces el monitoreo es algo obligado. De hecho, muchos de los accidentes que se han reportado, uno mira dos condiciones siempre. Uno, dejaron de monitorear en algún momento, y dos, se saltaron los procedimientos de seguridad. Cuando se empieza a relajar el tema y decir, no, es que yo ya sé cómo se hace, yo ya conozco mi equipo, no se preocupen por esto, y se deja de encender el detector, ahí algo pasa. Así lleven años y años haciendo, hay que seguir obligado el paso a paso para no ir a cometer un accidente que, como les digo, puede salir bastante mal. Esto también lo habíamos hablado la vez pasada, las técnicas ya propiamente dichas de cómo se hace la radiografía. Entonces aquí vemos una imagen, una tubería en la cual se está radiografiando, el equipo de gammagrafía, adentro está la fuente, por este extremo está el telemando o la conexión de la manivela, y esto es nada más que un tubo guía o una manguera por donde va a salir la fuente. La fuente va a salir por aquí, va a hacer el recorrido, va a ir a parar aquí en este extremo, y si ustedes ven, aquí hay una cosita blanca, esa es el acetato, la película radiográfica. Entonces la radiación tiene que atravesar el tubo en toda su dimensión para obtener la imagen o dejar mejor la imagen radiográfica
impresa en el acetato. Pero hasta ahí no tenemos imagen. Está la imagen latente en el acetato. Luego ya toca hacer la parte del procesamiento de imagen. Eso es una técnica que se le llama doble pared, que lo exponíamos la vez pasada, perdón. Por aquí con el agüita de mi hija. Imagínense esto, un tubo, y esto es lo que vamos a radiografiar. Aquí hay un cordón de soldadura, que cogieron dos tubos, lo unieron aquí con soldadura, y entonces aquí es donde está la duda si va a fallar en algún momento. Entonces, se pone está la tubería, pues, se hace exponer la fuente, o se saca la fuente hasta el extremo donde se va a radiografiar, y en el otro lado se pone la película, ¿sí? Bueno, el derecho es que lo último que se hace es poner la fuente, ¿no? Esto se prepara todo esto, y luego se hace la exposición de la fuente. Y en la película radiográfica queda la imagen latente, pero pues toca ir a procesarla. Pero aquí obtuvimos solo la imagen de uno de los extremos de la soldadura. No conocemos aún esta parte ni esta parte. Entonces lo que toca es cambiar por un acetato nuevo, ponerlo acá, y ahora la fuente la vamos a poner en otro extremo. Y luego se cambia, se pone otra y vuelve y juega. Se pone nuevamente. O sea, por cada tubo que se va a inspeccionar o cada unión que se va a inspeccionar, se obtienen mínimo 3 radiografías. Al final de la inspección, pues hay 3 acetatos que al sumarlos componen la circunferencia de lo que se radiografió. O la otra técnica, que es la de pared sencilla, y es introducir dentro del tubo el equipo y por fuera del tubo poner el acetato para en una sola proyección obtener el final, ya la imagen completa. Es una técnica más rápida, mucho más segura, porque a cambio de hacer 3 exposiciones hago una sola, y de menor tiempo, porque aquí al estar el equipo en el centro, pues solo va a tener que atravesar una pared para obtener la imagen, mientras que en la otra técnica tiene que atravesar esta pared, lo que esté dentro del tubo, o si está vacío, y la otra pared. Entonces es más tiempo de exposición, mientras que si lo hago desde adentro, una sola exposición y obtengo una imagen panorámica de la soldadura. Pero eso requiere que esté perfectamente en el centro, porque si la pongo un poquito hacia arriba, pues la radiografía de aquí me va a quedar ennegrecida y la de aquí no va a quedar en la calidad radiográfica que se necesita. Entonces es más de experiencia, experticia y osadía atreverse a hacer panorámicas, pero son mucho más útiles y más seguras. Aquí mirábamos básicamente la configuración de un equipo. Esto es un equipo demo. Perdón. Esto es un equipo demo de uno de gammagrafía. Aquí está conectado el telemando. ¡Ay, caramba! El telemando, por donde se engancha la fuente, que ya ahorita les mostramos. Y aquí en el centro está la fuente. Lo que está representado en color blanco es el blindaje en uranio, y pues es la parte central del equipo. Básicamente tiene una forma de S para que no haya canal directo de comunicación, porque si eso fuera un canal recto, pues simplemente la radiación sale por este lado y sale por este lado. Mientras que si se le hace esa configuración, pues él queda en un centro, y ahí es donde se concentra el mayor blindaje y no tiene canal directo hacia afuera. Entonces, por un lado se le conecta el telemando y al otro lado el tubo guía para que la fuente salga. Está el tiempo que se estableció para obtener la imagen, se da manivela hacia atrás y vuelve y queda otra vez en el centro y listo. Y a la siguiente radiografía otra vez vuelve para afuera y otra vez para adentro. Esa es la operación básica del asunto. Pues obviamente eso contado así suena sencillo y fácil. Lo interesante es en hacerlo bien y en poder calcular los tiempos de exposición justos que van ligados a unas variables como
el espesor del material que se va a radiografiar, el tipo de película que se va a utilizar para obtener la imagen, la actividad de la fuente y la técnica que se va a usar, si es de doble pared o si es desde el interior para una panorámica. Entonces tiene sus variables para obtener buena imagen. Pero no contento con esto, al obtener el acetato, aún todavía hay posibilidad de que algo nos salga mal. Y es en el proceso de revelado. Porque ya ahorita miramos pues más adelante la parte de obtención de la imagen. Pero en gammagrafía industrial, como los trabajos se hacen en campo, en terrenos alejados, muchas veces no hay conexión eléctrica, no están las condiciones de laboratorio dadas que uno quisiera, pues la forma más fácil es el revelado a la antigüita. Metido dentro del revelador, fijador, agua, a secar. Esa es a la antigüita como se revela y se obtienen las imágenes. Entonces, en ese proceso de revelado es muy posible que se pueda dañar la imagen. En esto se va uno muy certero a lo que va a hacer, porque, pues imagínense estar a, no sé, 8 horas de camino del lugar donde se inspeccionó, llegar y revelar y ver que algo quedó mal o que dañó en el proceso de revelado, pues no es viable muchas veces de volverse a repetir la radiografía. Cuando se está en una sala de rayos X de un hospital, pues fácil, se le echa la culpa al paciente y se repite. Pero en este, pues es un tema de desplazamiento, de costos y es exponer nuevamente al aire libre 100 curios y eso no es tan conveniente. En esta imagen, esta es la fuente básicamente, aquí, bueno, el contenedor, el portafuentes, perdón. La fuente es realmente muy pequeñita y tiene un latiguillo o un extremo de algo que es como un cable de acero, aquí en Colombia le llamamos guaya metálica, pero es un cable de acero. Y esta unión que ustedes ven acá, es lo que se conecta a este lado. A este lado se conecta esta parte. Esto que ustedes ven acá ya es el cable metálico de la manivela. La fuente tiene su portafuente y este extremo es lo que está dentro del equipo. ¿Dime? Tenemos una pregunta. ¿Existe procedimientos para saber la ubicación de la fuente? ¿Hay un oficial de protección radiológica presente? Nos está preguntando José Castro. Listo, entonces, obligatorio en esto siempre tiene que haber 2 personas haciendo el trabajo. Dentro de la instalación o de la empresa tiene que designarse una persona como oficial de protección radiológica y esa persona no está autorizada para salir a hacer el trabajo en campo. Él solo es garante de la protección radiológica. ¿Sí? Es quien se encarga que los equipos estén bien, que esté el mantenimiento de las capacitaciones, de asegurar que todos los seguros y todas las condiciones de vehículos, inclusive de manuales, procedimientos, todo esté en orden. Pero ya el trabajo en campo son 2 personas y se establecen en 2 niveles, en 2 rangos. El inspector nivel 2, que es la persona encargada de básicamente interpretar la radiografía, el resultado final, y de la exposición de la fuente, hacer los cálculos de cuánto tiempo va a estar afuera. Y el inspector nivel 1, que es quien se encarga de ensamblar el equipo, de mover las condiciones. Y pues cada uno tiene unas funciones, unos roles definidos y unas responsabilidades sobre la protección radiológica. Quede claro.
Mauricio, parece que se fue la señal Sí. unos minutitos. Continúa, por favor. Ok. Bueno, me quedé hablando solo en mi soledad. Entonces Tengo, hay dos niveles, dos personas en dos niveles distintos que son los responsables de la operación como tal, y cada uno tiene sus responsabilidades sobre la actividad y sobre la protección radiológica. Pero el oficial es una persona completamente ajena a la inspección como tal. No está autorizada para ir a hacer el trabajo en campo. ¿Sí? sí, perfecto. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Ok. Yo tengo una Ok. pregunta. Mira, ¿qué tipo de placas radiográficas son las que se utilizan para gammagrafía industrial? ¿Con qué tipo de velocidad? ¿Cuáles son las especificaciones? Y si necesitamos Ahí existen diferente, diferentes. justamente, si es que hay diferente tipo de placa para diferente tipo de fuentes, ¿no? O actividades. Sí, pues ahí, para la obtención de imagen hay la posibilidad de hacerlo con película de acetato radiográfico o por medios digitales obtener la imagen. En cuanto a los acetatos, hay otras normas que están ligadas a la fabricación de los componentes, como los tanques, las tuberías, las aeronaves, en donde en esas normas le dice, debe inspeccionarlo con película radiográfica de estas características. Entonces, pues ahí no hay nada más que hacerlo con esa película. Pero en formatos existe la 14x17, que es como la placa radiográfica de tórax del sector salud. Se utiliza como la 8x10 pulgadas, que también se utiliza en el sector salud. Pero en esa presentación de acetato individual no es el común. El común es un rollo en donde vienen 305 metros de película enrollada dentro de una caja, y se va sacando la película y se va cortando de acuerdo a lo que se va a radiografiar. Es un acetato de 70 milímetros de ancho, o la otra versión es de 100 milímetros de ancho, por el largo que le dé para al final de lo que va a inspeccionar obtenga 3 imágenes. Entonces pueden ser acetatos pequeñitos o pueden ser acetatos cada uno más o menos proporcional al diámetro de la tubería que va a inspeccionar o al tanque que va a inspeccionar. Entonces, para un solo componente, por ejemplo, un tanque de almacenamiento, al final de la historia pueden ser fácilmente 500 radiografías, 500 acetatos. Es muy variable el asunto, no hay un número exacto para concluir. Tantas radiografías, tantas radiografías, no, es variable de acuerdo a la dinámica de lo que se vaya dando en el resultado. Lo que les decía hace un momento, si se encuentran muchos defectos en la soldadura, entonces finalmente va a tocar radiografiar todo lo que esté soldado. Y entonces ahí ya se pasa a miles de radiografías. Listo, entonces les decía, aquí está la fuente. Eso es lo que va a ir dentro del tubo guía, que sería más o menos esto. Esta fuentecita se va a transportar por medio de este tubo y el extremo va a ir a parar a lo que vamos a radiografiar. Está el tiempo que se calculó que era necesario para atravesar y obtener la imagen, y luego otra vez vuelve y retorna. Uy, esto no quiso andar más. Aquí. Como les decía, la distancia, no siempre se puede obtener la distancia ideal que uno quisiera para la protección radiológica. Entonces, hay que utilizar unos accesorios
que le ayudan a blindar la radiación para uno de los extremos y direccionarla hacia lo que se quiere radiografiar. Si vemos acá, estos son colimadores en donde tienen un agujero por el cual la radiación va a poder salir libre, y en el lado contrario sirve de blindaje. Están fabricados en tungsteno normalmente, hay en plomo, pero pues los más eficaces son en tungsteno, para asimismo reducir la zona de exclusión. Me explico, cuando uno llega al lugar de trabajo, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a lo que va a hacer, en sus cálculos determina, listo, necesitamos una zona de exclusión para los operarios, voy a decir cualquier número, de 30 metros. Pero para el público necesito, el público se refiere a cualquier persona que no sean los operarios, necesitamos una zona de exclusión de 50 metros, 70 metros. Entonces hay que determinar esas zonas, señalizarlas físicamente, poner alarmas, poner luces, audio, para advertir que se va a hacer la exposición de la fuente. Pero esas zonas se pueden reducir de manera importante si utilizamos blindajes, como el caso de estos colimadores, para reducir esas zonas y hacer más segura la actividad. En el caso nuestro es obligatorio, sí o sí, siempre hacer radiografía con esto, porque no... O sea, es absurdo, teniendo los accesorios, porque son obligatorios tenerlos, pues no usarlos. Muchas veces no lo usan porque, como es tan pesado, hace un poco complejo ya el posicionar sobre la tubería, y el riesgo que se pierda un colimador es grande y el costo es muy alto. Entonces muchas veces lo dejan allá guardadito, seguro, que no se pierda, pero el riesgo es para quienes están afuera haciendo el trabajo. Contenedores, bueno, mire, esta ya es la fotografía completa del telemando, lo que les decía, una manivela. Toda esta manguera, lo que está básicamente es un cable de acero que va a enganchar la fuente y por la acción mecánica pues lo va a empujar, y al darle al contrario pues la va a guardar. Eso es todo lo que hace este componente. Eso Mauricio, también es... Dime. sí, José Castro nos está realizando una pregunta. Se utilizan diversos equipos de gammagrafía industrial de cesio 137 cuando se tienen tuberías de distintos diámetros. ¿Qué valor debe tener la actividad de la fuente? La radiografía con cesio 137, muy pocas veces, de hecho hay empresas que ya descontinuaron dentro de sus posibilidades fabricar fuentes de cesio para la radiografía, porque pues resulta más viable o de mejor calidad de imagen las de iridio, las de selenio. Si se tiene una actividad muy alta en la fuente, pues esto lo voy a radiografiar en muy pocos segundos. Entonces no da el tiempo si se tiene una actividad muy alta. Y si se tiene una actividad muy bajita, pero se pretende radiografiar un tubo gigantesco, pues el tiempo de exposición va a ser de muchísimos minutos o inclusive horas de exposición para obtener una sola imagen. Entonces ya no es conveniente. Lo que normalmente hacen las empresas es tener diferentes equipos con fuentes en diferentes actividades para que puedan tener la opción de ajustarse a lo que se requiere. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos esto es de una empresa en México. Ahí creo que habían como 60 contenedores de una empresa que tenía muchos más contenedores, y todos pues en diferentes actividades los tenían disponibles para cualquier tipo de trabajo con cualquier posibilidad de actividad. Es muy variable el asunto. Con el agravante que todos los días va de para abajo, de para abajo, de para abajo. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, gracias. Ok.
Bien, miremos por acá, por ejemplo, la obtención de imágenes. Aquí miren, estos son unos formatos en donde ya viene el acetato listo y es simplemente sacarlo y pegarlo sobre la tubería. Ese es muy práctico, muy sencillo, muy rápido, pero económicamente no es tan chévere. Es sacarlo, pegarlo, sacarlo, pegarlo, sacarlo, pegarlo. En esta caja es donde vienen los 305 metros que les digo, que básicamente lo que hace uno es sacarla y corta a la medida que necesita. Pero pues obviamente esto es el acetato en crudo y eso pues va dentro de unas fundas, unos guardapelículas en donde van protegidas de la luz pues para que no se vaya a dañar. Se pone en la tubería que se va a radiografiar, se hace la exposición, se retira y luego en el cuarto oscuro se hace el proceso de revelado. Esa es la forma pues es costoso, pero tiene las implicaciones del tiempo para la obtención de la imagen, lo que les decía hace un momento. Podemos hacer el trabajo, pero si estamos a 8 horas de donde hicimos el trabajo y nos dimos cuenta que dañamos una película, pues es gravísimo. Muchas veces se hace el trabajo y ahí mismo se procura revelar para ver si hay algo que repetir, pues poderlo hacer de una vez. Con las ventajas de la radiografía digital o digitalizada o digital directa, pues se hace la exposición y se obtiene de una vez una imagen en la cual se puede evaluar si cumple o no con las características. ¿Qué problema tiene la radiografía de estas características? Sigue, mira. Los paneles para la obtención de la imagen son algo sensibles al trabajo en campo, porque esto es un trabajo rudo, es un trabajo en terrenos sucios, húmedos, de viajar mucho, de horas en carretera por terrenos destapados, entonces las vibraciones afectan mucho a estos equipos. Y lo más grave que tienen es que son rígidos. Cuando tú tienes una película, el acetato, pues el acetato lo puedes... Ah, se me cayó el acetato. El acetato lo puedes amoldar a lo que vas a inspeccionar. Pero si tú tienes un panel rígido, pues eso queda como quedó y punto. Entonces, la imagen, dependiendo del diámetro de la tubería, puede magnificarse o no los bordes. Si es en un tubo más grande, pues es más área de contacto con el panel y ya no se sufre eso. Pero en tuberías pequeñitas, sí, el área de contacto es mínima. Entonces, ahí ya no es tan útil estos paneles. Depende también, las condiciones del contrato le pueden exigir, quiero que sea con película radiográfica o quiero que sea con digital. Con digital lo bueno es que se pueden tomar medidas, se pueden hacer cálculos, se pueden determinar niveles de corrosión o de sedimento dentro de la tubería, más cálculos, pero a muchos interventores, auditores, no les gusta la digital por la posibilidad de maquillar la imagen obtenida. Cuando se encuentran fracturas o indicaciones muy pequeñitas y si se le hace un cambio en la escala de grises, es posible que esas indicaciones ya no se vean. A advertirse por la manipulación de la imagen, pues ya no se va a ver. En el acetato está lo que está y no hay nada que hacer. En el acetato queda la evidencia física de la inspección, se almacena y ahí está la evidencia. O a donde se pase y ya se puede desdibujar las indicaciones que pudieran haber antes. Ese es uno de los graves problemas que tiene. El procesamiento de imágenes, entonces hay procesadoras portátiles, pero igual, como es trabajo en campo, no siempre es capaz de llevar una procesadora. Lo que más se puede reducir es a secadoras
para agilizar en algo el tiempo del procesamiento final de la imagen. Porque al final de obtener la imagen, viene otra parte de la historia. Pongo el comparativo con lo que sería un hospital. Como tipo de respuesta y en esta clase de que ustedes puedan investigar en cada que les he dado a cada grupo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Y continúa así. Sí, sí, sí. Ok. Entonces voy a poner el comparativo con lo que sería un hospital. Tiene que haber un responsable de la protección radiológica. Dentro de un área de imágenes diagnósticas, pues se designa un responsable, el físico médico o alguien, una cabeza que sea el responsable de la protección radiológica. En este caso, también tenemos nuestro oficial de protección radiológica. Está el inspector nivel 2 y está el inspector nivel 1. El inspector nivel 2 es el responsable de evaluar las imágenes ya al final, el resultado como tal, determinar si eso está bien o está mal, si se aprueba o no se aprueba. Lo que en el hospital podría hacer, por ejemplo, el médico especialista, el médico radiólogo, que es quien va a interpretar las imágenes en la radiografía y dar su diagnóstico desde la imagen. Y el inspector nivel 1, que sería como el técnico, tecnólogo o el ¿cómo le llaman en sus países? El profesional en imágenes diagnósticas. En Argentina el licenciado, o ustedes creo que también licenciado biomédico, si no estoy mal, son quienes hacen la parte operativa de obtener la imagen, ¿cierto? Sí, licenciados aquí en Ecuador. Ok. Entonces, ese es más o menos como el símil de los rangos y de los cargos que, con sus respectivas responsabilidades que corresponden para esta actividad. Algo importante en esto es el transporte. Hay posibilidades de accidentes en esto y uno de los causantes de accidentes es en el transporte, porque debemos sacar los equipos del lugar de almacenamiento del búnker, ponerlos en una camioneta, en un vehículo. Usualmente van en cajas que están blindadas, adicionándoles plomo para asegurar, aunque el equipo es blindado, es autoblindado, pues hay que reducir aún más esa cantidad de radiación para que en función al tiempo que va a durar un viaje, la cantidad o la exposición que pueda tener el conductor o quienes están dentro del vehículo sea la menor posible. Entonces, estas cajas o el bulto ya finalmente debe llevar una señalización, así como el vehículo debe llevar una señalización para indicar qué es lo que se lleva. Acá, como una señalización de un bulto, siguiendo las normas internacionales, pues se indica que es material radiactivo, se le pone el logo del trébol radiactivo, se indica qué radioisótopo lleva, qué actividad tiene, el índice de transporte, que es una medida que se toma a 1 metro del bulto para determinar su índice de transporte, el número 7 para indicar que es material radioactivo y el número UN para, una vez más, reafirmar qué clase de material radioactivo se lleva. Esto en caso de un accidente pues es fundamental para que los organismos de seguridad puedan entrar a atender una emergencia siendo conscientes que ahí hay material radiactivo y sabiendo qué material radiactivo le corresponde, cómo lo pueden tratar, cómo pueden abordar un incendio, cómo deberían desocupar estos contenedores, en fin, ya todos los procedimientos de seguridad establecidos para el transporte. Acá es un búnker de almacenamiento convencional para un solo equipo. Ahí pueden ver ustedes el espesor de cada pared que tiene esto para almacenar un equipo. La tapa está construida en acero y en plomo para reducir aún más la posibilidad de exposición, y estos búnkeres usualmente son lugares
alejados dentro de la empresa, dentro de la instalación, es el lugar más alejado, con condiciones de seguridad física al extremo, en donde pues llevan candados anti-cizalla, donde no se permite, no es fácil pues cortarlos, llevan puertas, 2, 3 puertas antes de poder llegar a esto. Muchas veces se ponen accesos biométricos, que solo unas cuantas huellas digitales están autorizadas para ingresar, con sensores de movimiento, sensores que enciendan luces, que enciendan alarmas, monitoreo por cámaras en extremo, puertas blindadas. O sea, las condiciones de seguridad para una instalación deben ser al extremo, porque volvemos a lo mismo, son 100 curios. Esto en manos de personas inescrupulosas pueden hacer bastante daño. Y la responsabilidad física sobre esto pues recae sobre la instalación y principalmente sobre el oficial, que es quien tiene que salvaguardar la integridad de estos equipos. Este, por ejemplo, es un búnker de almacenamiento para bastantes fuentes. Este es en Toluca, en México. Es de nuestro aliado en México. Y esto está el búnker está en un sótano a 5 metros de profundidad de la superficie del suelo. Ahí pueden ver las paredes y toda la construcción es bastante robusta, bastante grande. Esas condiciones, y lo mismo, está en un lugar increíblemente monitoreado con muchísimos sistemas de seguridad, sensores, alarmas, y a este búnker tenemos acceso a muy pocas personas, o sea, físicamente entrar a él, pocos estamos autorizados al ingreso allí. Y ya no sé si hasta ahí cómo van, si tienen preguntas. Sí, Mauricio, yo tengo una pregunta. Está bastante claro con lo que respecta a radiografías y a paneles. En tu experiencia, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la calidad de imagen entre una radiografía utilizada y los digitales ahora? Sí, las diferencias son gigantes, gigantes. Cuando yo trabajaba en el sector salud y en el sector industrial, y cuando uno compara una radiografía del sector salud, y pues ya con el ojo entrenado uno logra diferenciar qué es qué fácilmente. En una radiografía industrial, aún después de mucho tiempo, uno todavía la ve y se rasca la cabeza tratando de comprender, porque la imagen no es muy clara, es muy confusa. No hay una variación en la escala de grises importante para uno concluir rápido algo. Toca con mucho análisis, con mucho detenimiento, evaluar cada radiografía. En la digital tiene una ventaja importante a mi modo de ver, y es que reduce los tiempos de exposición muchísimo. Por decir algo, para radiografiar un tubo de 8 pulgadas necesitábamos con el acetato normal una exposición de 2 minutos. Con la digital se puede obtener mejor calidad de imagen, pero en 45 segundos. Entonces reduce bastante los tiempos de exposición y la calidad es mucho mejor. El problema principalmente para nuestras economías, para nuestras latitudes, es el costo de los equipos. Aún valen bastante los sistemas digitales. Bien, muchas gracias. Ramiro, no sé si tienes preguntas a través del chat o algún participante quieren. Yo tengo una pregunta, Mauricio. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un equipo de gammagrafía industrial? El contenedor es alrededor de 30 años. El contenedor. Hay accesorios que ya que están establecidos para que sean cambiados, como por ejemplo el telemando, que se debe cambiar cada 5 años. Y en esto se va al extremo en donde, si tú ves que el tubo guía tiene una pequeña
cortadura o está medio lastimado, nada, y no hay opción de remendar nada, de reemplazarle, de que le pongo cinta, de nada. Se saca y se pone uno nuevo, porque no hay que correr riesgos que de alguna manera la fuente quede afuera sin posibilidad de retornar al contenedor. Gracias. Y una última pregunta de mi parte. Tú me estabas diciendo que dentro del contenedor está aislado con uranio decaído, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un material radioactivo como el uranio decaído, estos contenedores obligatoriamente deben retornar a fábrica, ¿o qué tratamiento se lo realiza? Sí, ni las fuentes ni los contenedores se les puede dar disposición final a la caneca, no. A la basura, no. Debe ser gestionado su retorno a fábrica nuevamente. Porque es uranio empobrecido, es muy poco uranio, pero es uranio. Entonces, no se puede dejar en manos de nadie por ahí. Muchas gracias. Tal vez alguna persona que desee realizar algún... Tenemos en el chat, Seidi, siempre tienen equipos nuevos, dice, ¿en reserva o tienen que mandarlos a traer? Usualmente se tienen los equipos que van a estar en fase operativa, porque esos equipos son muy costosos. En esto es absurdamente costoso todo. Esto dificulta muchas veces que haya más empresas haciéndolo, precisamente por los costos de los equipos y los costos de la operación, o mantener una licencia, mantener activa una empresa de esto, es costoso, porque la dosimetría son calibraciones, es la fuente, es personal, es vehículos, son los insumos, es muy complejo. Entonces, usualmente cuando hay una actividad nueva, un contrato nuevo o algo que no se pueda suplir con lo que se tiene, ahí es cuando se hacen compras de equipos adicionales. Pero no conozco pues la primera que tenga ahí equipitos guardados para cuando se necesite, ¿no? Nos están preguntando que cuántas empresas hacen gamografía industrial. Bueno, pues obviamente depende de cada país, y está muy dado a su actividad en el sector de hidrocarburos, qué tantas empresas hay. Los países que tienen mucha actividad en hidrocarburos tienen muchas empresas, y las que no tanto pues son menos. Y hay otros países que tienen muy pocas empresas participando en el mercado, pero con muchísimos equipos. Entonces, es también muy variable. Esa imagen que les mostraba en México, con ellos, si mal no recuerdo, tenían 90 equipos. Ahí la fotografía son 60 equipos los que están ahí. Aquí en Colombia no hay ninguna empresa que tenga esa cantidad de equipos. Eso es, para nosotros es la locura, por eso le tomé la foto, porque eso es algo no normal para nosotros. Pero en países como por ejemplo Canadá o Rusia, las empresas que tenemos acá para ellos son de mentiras, de juguete. Okay. Porque acá lo normal, somos como en Colombia, yo creo que ahorita debemos estar alrededor de unas 30 y algo de empresas, y en promedio lo normal es que se tengan 4, 3, 5 equipos más o menos por empresa. Leticia nos pregunta si el proveedor de estos equipos ofrece la capacitación para interpretar las imágenes, o qué tipo de capacitación se requiere. Ahí yo pienso que igual, vuelve y juega, es mi modo de ver, los proveedores están distanciados de lo que requiere el mercado, porque el proveedor finalmente le entrega el equipo y chao. Cómo lo vaya a utilizar, o si lo utiliza bien, no me importa, se lo entregan y ya. Ahí la empresa es quien tiene que ir perfilando su personal en la medida que lo quiera. Pero creo que la pregunta puede ir hacia
¿qué condiciones de capacitación debe tener una persona que opere un equipo de estos? Por lo menos en el caso de Colombia, y bueno, ahí difiere para algunos países si requiere o no permiso o una credencial o un carnet de cada país, pero básicamente es alguien que tenga formación en protección radiológica. Ahí es donde está el grueso del asunto. Saber cómo se hace esto bien hecho, porque ya la parte operativa como tal es repetitiva y sistemática y ahí no hay mayor complicación. Lo importante es desde el punto de vista radiológico entender qué es lo que se está haciendo, con qué se está trabajando y los riesgos que se pueden llegar a tener. Y entonces ahí es importantísimo aprender los procedimientos de emergencia, cómo se atiende un desenganche, que la fuente de alguna manera no pueda retornar al contenedor, cómo actuar si se roban el equipo, si hay un incendio. O sea, todos los procedimientos de emergencia son fundamentales en esto. Por otra parte, ya es de la técnica como tal, y ahí hay empresas que se dedican pues solo a la formación de los inspectores. Y el inspector se forma en el inspector nivel 1, el inspector nivel 2 y el inspector nivel 3, con responsabilidades y características distintas, pero se puede llegar y se puede escalar y ascender en la medida que se pongan horas de entrenamiento, horas de experiencia, se puede avanzar en ese escalafón. Es una actividad interesante y yo siempre invito a las personas que les gusta el tema de la radiología a desenfocar un poquito solo el sector salud, porque con radiaciones hay una infinidad de actividades con las cuales se puede trabajar con radiaciones, que no es solo la obtención de imágenes desde el sector salud. Hay muchas otras opciones y que el camino, por ejemplo, para un licenciado en bioimágenes es ese paso inicial, pero si le suma a su conocimiento capacitaciones adicionales, pues puede tomar otro camino. Y conozco personas que tienen experiencias de trabajo maravillosas con radiología, pero que pues son oportunidades que solo se dan desde puntos de vista industriales. Trabajar en plataformas marinas es algo espectacular. Conozco personas que viajan por el mundo haciendo radiografías a aeronaves y eso no, sin dejar de nombrar que económicamente es a veces mucho más remunerado el sector industrial que el sector salud. Listo. Tenemos 3 últimas preguntas. Vamos con la primera por parte de José Castro. Nos dice, ¿quién otorga licencias en el uso de los equipos? Cada país pues tiene su ente regulador, que es quien avala, y lo que básicamente avala el ente regulador es muéstrame sus procedimientos, cómo va a hacerlo, cómo va a atender una emergencia, cuál es el personal que tiene, cuáles son los vehículos, cuáles son los equipos detectores de radiación, cuáles son los equipos con los que va a hacer la radiografía. Hacen normalmente una inspección al lugar y unas entrevistas a las personas que van a hacer la actividad para validar que lo que dijo inicialmente en sus procedimientos corresponde a la realidad y que está preparado para eso. Y cada país pues tiene variables en los tiempos con los cuales le autoriza esas licencias. Y esas licencias pues están, yo siempre he dicho que es más fácil obtener lo fácil es obtener la licencia, lo complicado es mantenerla vigente, porque cualquier error pues es muy grave y puede implicar el cierre de la instalación. Sí, para ampliar, aquí en el Ecuador, el ente regulador es el SCAN, la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, quien es el ente regulador. Tenemos una pregunta adicional. Para realizar el diagnóstico, por ejemplo, de las soldaduras, saber si podrían presentar fallas, ¿es bastante sencillo realizar el diagnóstico? El diagnóstico va ligado a unas normas internacionales
que le dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo tonto. Va a inspeccionar el avión, la aeronave, el Airbus, el número que quieran. Eso tiene un manual, esa aeronave tiene un manual. Y le dice, en la pieza serie número 75, usted tiene que encontrar esta imagen. Entonces, básicamente lo que hace uno es comparar, cumple o no cumple. Si se va a inspeccionar una tubería y la tubería es de gas, va a transportar gas, entonces ese gas lleva una presión. Hay una norma que dice, tubería para transporte de gas a tanta presión, y ahí le dice qué puede rechazar, qué debe aprobar, qué es válido o qué no debe ser aprobado. Entonces todo está basado en las normas. Por eso la parte de la capacitación, lo que preguntaban ahora, el centro el eje principal es la protección radiológica. De ahí para adelante toca sumarle una cantidad de aprendizajes sobre las normas, sobre materiales, sobre aseo, sobre componentes, sobre procedimientos de soldadura. Ya hay muchas otras cosas que hay que aprender para engranar esos conocimientos y entender, listo, esto funciona, o le apruebo o le rechazo esto porque esta norma lo avala, pero yo hago esta inspección desde el eje central de la protección radiológica, así. Gracias. La última pregunta, Francisco Villanueva nos dice, en el transporte, ante la exposición, ¿está reglamentado internacionalmente el tiempo de transporte de este tipo de equipos? Bueno, no es que diga en la norma 7 horas, 8 horas, 15 horas, no. Hay normas internacionales de la OIA en la cual se condiciona el cómo se debe transportar, cómo se debe disponer los bultos, cómo se debe señalizar, qué es la actividad máxima que puede transportar según el bulto que lleve. Sí, hay unos parámetros, pero entonces a eso se le suman las otras condiciones de seguridad vial y de normas de transporte de sustancias peligrosas. Ya hay otras condiciones en las cuales y condiciones laborales bajo las cuales uno debe encontrar el equilibrio para hacer la actividad de manera segura. No es que porque si yo pongo el equipo en el extremo más distante de la camioneta y meto el equipo dentro de una caja con 4 milímetros de espesor de plomo en las paredes, pues está completamente aislado. Y no quiere decir por eso entonces que debe pegar un viaje de 15 horas, ¿sí? Debe haber un equilibrio entre la distancia, lo que va llevando, para que ni vaya a haber un accidente radiológico, por no ponerlo dentro de la caja e irnos rápido, pero tampoco que lo aíslo completamente y entonces porque la persona se quedó dormida tuvo un accidente. Entonces debe haber una medida justa. Básicamente la experiencia nuestra es viajes más allá de 6 horas, más allá de 6 horas por día no lo debemos hacer. Entonces un viaje muy distante va a llevar unos cuantos días en llegar y cada 2 horas la persona debe bajarse del vehículo, hacer una pausa activa, revisar, bajar con su detector, medir que todas las condiciones están bien. Y básicamente desde la oficina lo que uno hace es controlar, o como oficial de protección radiológica uno obliga a que esas condiciones se cumplan. Entonces el operario ya sabe, lleva 2 horas, hay alarmas dentro del carro que le avisa que ya llevan 2 horas, entonces busque cómo parquear. Y si no, simplemente uno lo llama y le dice, venga, aquí estoy viendo por el GPS el vehículo sigue en movimiento, pare por favor, haga la pausa que corresponde para evitar inconvenientes. Porque ha sucedido también accidentes que las personas se quedan dormidas y tienen accidentes de tránsito, o ha sucedido que por no hacer el monitoreo constante paran en algún lugar a tomar algo, a descansar, retoman el viaje y no se dieron cuenta que les robaron el equipo. Entonces
Ya hasta cuando llegan al lugar que van a sacar el equipo es que se dan cuenta que el equipo ya no está, pero no supieron en qué lugar del camino fue. Por eso es obligatorio el monitoreo permanente. Agradecemos mucho a Mauricio Peñalosa. Su experiencia y su conocimiento sobre la gammagrafía industrial ha permitido que la transmisión de conceptos hayan sido claros y precisos. Ha sido un tema fascinante que invita a continuar aprendiendo. En realidad es una parte de las aplicaciones de las reacciones ionizantes que poco se conoce. Estaremos atentos pues a los comentarios de los participantes, a quienes también agradezco muchísimo por estar pendientes. Que tengan muy buenas noches todos. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Mauricio, un saludo a la distancia. Estaremos en contacto nuevamente creo que en muy corto tiempo. Ramiro, Edwin, un abrazo. Nos vemos pronto. No. Que estén bien.